Dios, ¿sí o no? Cuando hacía mi programa en CNN, entrevisté a un gran periodista, que por cierto tiene un enorme bagaje literario y es conocido por su gran acervo cultural. Hoy quiero hablarles de un momento muy interesante en la última predicación de Dante Gebel, llamada Demolición. En medio de su mensaje, Dante menciona a un amigo suyo que es increíblemente culto, un amante del arte, la filosofía, la literatura y el tango. Un hombre con un conocimiento impresionante que ha escrito libros y ensayos de gran éxito, y con quien Dante ha tenido conversaciones profundas sobre la vida, la fe y el conocimiento. Pero, ¿quién es este personaje? Dante no menciona su nombre, pero nos deja ver que estamos hablando de alguien muy importante en el mundo del periodismo y la literatura. Un hombre con un nivel de conocimiento impresionante, que ha logrado hacerse un nombre en los medios de comunicación. Y lo más interesante es que Dante, un hombre que ha viajado por el mundo, que ha hablado con miles de personas, que ha leído muchísimo, admite que cuando conversa con este amigo, se siente como si no supiera nada. Imaginen lo culto que debe ser. Y no tiene una opinión concluyente de Dios, porque considera que no hay evidencia suficiente ni para afirmar ni para negar la existencia de Dios. En palabras más simples, el agnóstico está ahí en stand-by, como diciendo yo estoy esperando hasta que me demuestren lo contrario. Esto es muy interesante. Su amigo no es alguien que rechace la idea de Dios, pero tampoco la acepta. Él dice que simplemente no tiene pruebas suficientes para afirmar ni una cosa ni la otra. Es como si estuviera en un punto neutro, esperando una respuesta clara antes de tomar una decisión. Y esto hace que sus charlas con Dante sean aún más fascinantes, porque cada uno tiene una visión diferente, pero en lugar de discutir para ver quién tiene razón, lo que hacen es compartir ideas con respeto. Y desde aquella primera entrevista, entablamos una linda amistad, y de tanto en tanto, a partir de esa entrevista en CNN, nos volvemos a reunir de manera privada, nos reunimos vía Zoom, para hablar acerca de la vida. Imaginen estas conversaciones. Hablando de grandes escritores como García Márquez, Benedetti, Neruda, pero también de psicología con Freud, de filosofía con Sócrates, Platón y Aristóteles. Menudo nivel de debate. Y Dante menciona algo clave. Su amigo es un gran lector de filosofía, y fue gracias a él que empezó a conocer a estos gigantes del pensamiento. Lo interesante es que, a pesar de estar en bandos distintos en cuanto a la fe, Dante le habla de Jesucristo con la misma pasión con la que su amigo le habla de filosofía. ¿Cuánto nos falta aprender y que no tenemos todas las respuestas? De hecho, yo le dije, si tú que estudiaste tanto dices que no tiene todas las respuestas que queda para mí, me dices que no, ningún hombre tiene todas las respuestas. Aquí Dante nos deja una gran enseñanza. Su amigo, con todo el conocimiento que tiene, admite que no sabe todo. Entonces, si alguien con semejante nivel de educación reconoce que todavía le falta aprender, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Cuántas veces creemos que tenemos todas las respuestas y nos cerramos a aprender cosas nuevas? Dante podría haber intentado demostrarle a su amigo que tenía razón, pero en lugar de eso, lo escucha, aprende y al mismo tiempo comparte su fe de manera natural, sin imponer nada. Y uno de los halagos que él suele hacerme con frecuencia es, me fascina hablar contigo o con vos, porque no tienes miedo de perder tu rinconcito de la verdad. No estás agazapado en tu verdad absoluta y siempre estás abierto a sostener un debate inteligente. Y aquí está la clave de todo. Dante no se aferra ciegamente a su verdad como si fuera una trinchera, sino que está dispuesto a escuchar, a debatir, a cuestionar y a aprender. Y es eso lo que su amigo más respeta de él. Porque en este mundo en el que todos quieren tener razón, encontrar a alguien que simplemente esté abierto a un diálogo sincero es algo muy valioso. ¿Cuántas veces hemos discutido con alguien solo para demostrar que tenemos razón en lugar de realmente intentar comprender su punto de vista? Porque no cortamos la plática viendo quién tuvo más razón. O si yo lo pude convertir al cristianismo o si él me pudo convertir al ateísmo. No estamos en una puja de intelectualidad o de poder. Obviamente, en términos académicos, yo estoy mucho más limitado que mi amigo. Si yo le llego a contar un día que no terminé la escuela secundaria, se termina el Zoom. ¡Wow! Aquí Dante nos sorprende con una confesión muy honesta. Nos recuerda que no es un académico, no tiene estudios formales en filosofía o literatura, y aún así, ha logrado tener conversaciones de altísimo nivel con este amigo tan culto. Y esto nos deja una enseñanza muy valiosa. No necesitas un título o una educación universitaria para ser una persona con sabiduría. Lo que realmente importa es la actitud con la que enfrentas el aprendizaje. Pero él destaca mi valentía intelectual, así lo dice, para admitir mi ignorancia en muchas cosas. Dice, hay que tener mucha valentía intelectual para decir, de esto no sé. ¿Cuántas veces nos cuesta admitir que no sabemos algo?
Nos da miedo parecer ignorantes, pero en realidad, la ignorancia no está en no saber, sino en no querer aprender. Dante aquí nos muestra que la verdadera inteligencia está en reconocer nuestras limitaciones y tener la humildad de seguir aprendiendo. Y lo más interesante es que este amigo culto, en lugar de menospreciarlo, lo respeta por eso. Especialmente proveniendo de un argentino, porque los argentinos sabemos todo. Un taxista argentino sabe lo que pasa en la NASA, siempre. Aquí Dante mete un poco de humor, como siempre. Pero lo cierto es que esto aplica a mucha gente, no solo a los argentinos. Muchas veces creemos que tenemos que opinar sobre todo, que no podemos quedar como ignorantes, y nos aferramos a nuestras creencias incluso cuando podríamos estar equivocados. Pero lo que Dante nos enseña con esta historia es que el verdadero crecimiento viene cuando estamos dispuestos a escuchar y a aprender, incluso de aquellos que piensan diferente a nosotros. Tengo que admitir que los cristianos no lo sabemos todo. No sé, le dije no sé por qué hay niños con leucemia, no sé. O porque Dios permitió la pandemia, o porque Dios permite las guerras. Pero sí conozco a aquel que conoce todas las respuestas. Yo sí conozco uno que conoce todas las respuestas. Yo no las tengo, pero conozco. Aquí Dante toca un punto clave. A veces, como creyentes, sentimos que debemos tener todas las respuestas, que si alguien nos hace una pregunta difícil sobre el sufrimiento en el mundo, sobre las enfermedades o sobre las tragedias, debemos dar una respuesta que lo explique todo. Pero la verdad es que hay cosas que no entendemos. Y Dante, en lugar de inventar explicaciones o justificar lo injustificable, simplemente dice, no sé. Y esto es algo que su amigo valora mucho, porque no se aferra a respuestas fáciles o clichés religiosos. Hemos estado ofreciendo lo que no debimos haber ofrecido nunca. ¿Qué es eso? Respuestas que no podemos dar. Y hemos dicho, por ejemplo, si estás enfermo es porque algo habrás hecho, tienes que confesar. Este es un punto muy fuerte. Muchas veces, sin darnos cuenta, podemos decir cosas que en lugar de ayudar, dañan la fe de otros. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases como, si estás enfermo es porque no oraste lo suficiente, o si no prosperas es porque no estás diezmando? Y cuando la gente ve que esas respuestas no tienen sentido, que no se cumplen siempre, pueden terminar alejándose de la fe. Y un buen día, un chinito se comió un murciélago aparentemente, se propagó un virus, y quienes alegaban saber todas las respuestas se encerraron en su casa, pidiendo prudencia, porque esto era demasiado contagioso y porque ya no tenían todas las respuestas. Este momento del video es fuerte, pero muy real. Cuando llegó la pandemia, mucha gente que aseguraba tener todas las respuestas de repente no supo qué decir. ¿Cómo se explicaba que tantas personas de fe enfermaran o murieran? Y esto hizo que muchos, incluyendo a su amigo periodista, perdieran aún más la confianza en la religión organizada. El mensaje de hoy, él me dijo, yo creería más en Dios si conociera un poco menos a alguno de sus seguidores. Mi problema no es con Dios. Esta es una frase durísima. Su amigo no rechaza a Dios en sí, sino a lo que ha visto en algunos creyentes. Dice que lo que lo aleja no es la idea de Dios, sino las actitudes de ciertas personas religiosas. Y esto es algo que hemos escuchado muchas veces, gente que deja la iglesia, no porque no crea en Dios, sino porque tuvo malas experiencias con personas dentro de ella. Y aquí es donde Dante hace una observación muy profunda sobre cómo la religión puede terminar vacunando a la gente contra Dios. Vacunas están hechas con el mismo virus atenuado al que se quiere combatir. Entonces, cuando el ateo recibe una dosis exagerada de nuestras doctrinas y una dosis muy atenuada, muy pequeña de un Dios real, se inmuniza contra Dios. Este concepto es brutal. Si alguien entra a una iglesia y solo encuentra reglas, juicios y dogmas, pero no experimenta el amor de Dios, entonces en lugar de acercarse a la fe, se aleja. Y eso es lo que pasó con su amigo periodista. No es que él esté en contra de Dios, sino que nunca ha sentido su presencia de una forma real. Y esto nos deja con una gran pregunta. ¿Estamos realmente mostrando a Dios a las personas, o solo les estamos dando una lista de reglas? ¿Estamos compartiendo una relación con Cristo o solo doctrinas? Pero mi amigo, el periodista, insisto, no está solo en su desilusión.